Bendiciones a todos. Mi nombre es Juan José Grajeda y estamos aquí presentes para la lectura de la palabra de Dios en el libro de Lucas. Y prácticamente nuestro objetivo principal es la lectura, pero también comentar la escritura basada en Nehemías 8:8, la cual dice que leían claramente el libro de la ley de Dios y conforme iban leyendo, asimismo le iban colocando el sentido para que entendieran la escritura. Así que, basado en eso y también lo que le dijeron a Timoteo, dice, en lo que yo regreso, dedícate a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. Entonces vamos a estar hoy pues en este espacio, en este tiempo para buscar leer la palabra y conforme vamos leyendo vamos a ir comentando lo que vamos leyendo, ya sea entendiendo, en entendimiento, enseñanza, exhortación, según el fluir que el Espíritu Santo nos vaya dando y encomendando. Así que vamos a comenzar. Actualmente estamos leyendo el libro de Lucas, el capítulo 9. Ayer hablamos de la transfiguración y hoy también vamos a volverlo a leer porque no hemos terminado de comentarlo. Y vamos a orar para pedirle a nuestro amado y precioso Dios que nos guíe, nos ayude y nos aliente en este tiempo para que podamos asimismo deleitarnos en la gracia y en la gloria que nos ha dado. Así que oremos por el amor de nuestro Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti hoy, Padre, para buscarte, amarte, anhelarte, necesitarte y solicitarte hoy, Padre bendito. Te damos las gracias por todo tu amor, te damos las gracias por toda tu misericordia, te damos las gracias por toda tu victoria y sanidad, Señor. Te agradecemos hoy, Cordero de Dios, por todo tu fluir, tu verdad y tu sanidad. Ayúdanos, por favor, bendito Padre, para ser conmovidos por tu presencia, ser conmovidos por tu verdad, ser conmovidos por tu santidad, ser conmovidos y sostenidos por ti, papito. A ti te damos las gracias, papito Rey, por todo tu amor, por toda tu fidelidad y por toda tu misericordia. Ayúdanos hoy, Señor Jehová, a contemplarte en gloria, a conocerte a través de la lectura y a poder bendecirte en espíritu y verdad, papito. Ayúdanos hoy, Rey de Reyes, y guíanos hoy en tu deleite, en tu salvación y en tu misericordia. A ti sea la gloria, Padre. Ayúdanos hoy en sabiduría y revelación. Y guíanos, Padre bendito, para conocer más de ti y de tu Hijo Salvador. Bueno, entonces, en el nombre de Jesús vamos a iniciar. Este segmento se llama este segmento se llama Leyendo el libro de la ley de Dios. Entonces vamos a iniciar aquí. Y prácticamente esto es lo que hemos ya leído del capítulo 9, la visión de los 12 apóstoles, la muerte de Juan el Bautista, la alimentación de los 5,000, la confesión de Pedro, Jesús anuncia su muerte y ahorita estamos leyendo la transfiguración. Estos títulos son los que coloca la Reina Valera 60 y que es la versión que estamos leyendo ya que es la más común. Y pues vamos a leer la transfiguración. Esto es del versículo de Lucas, capítulo 9, del versículo 28 al 36. Así que vamos a leer. Y dice de la siguiente manera, 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que estaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decían.
Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Ok, entonces, como ya mencioné anteriormente, esto es con respecto a la transfiguración. Este es un pasaje que pues nos habla de muchas cosas. Ayer prácticamente el enfoque que tuvimos al hablar fue precisamente el hecho de entender y conocer de que Jesucristo es el que nos va a motivar a subir al monte, a orar, y cuando estemos orando nos va a enseñar una faceta, una gloria, una revelación que no conocemos de Él y que a veces no a todos les es mostrada. Es decir, hay revelaciones que no se les muestra a todos, porque no todos tienen la disposición de conocer esa identidad. En este caso, como ayer mencionamos, con respecto a esto, dice que tomó, es decir, como ya lo mencionamos ayer, lo voy a resaltar un poco porque sé que es algo importante, que a veces lo que hace Dios es tomar a alguien y decirle, ven, vamos a orar. Si nosotros no vamos a orar, o cuando el Espíritu Santo nos impulsa, nos motiva o nos guía a orar, y nosotros no vamos al lugar de oración, no vamos a poder recibir la revelación que Él nos quiere dar. A veces nosotros vamos a orar y queremos que Él nos muestre, pero cuando Él viene y nos dice, vamos a orar para mostrarnos aquello que le hemos estado pidiendo, nosotros no vamos. Entonces tenemos que tener bien en cuenta esto para buscar nuestra comunión con Cristo, de estar atentos a cuando Él nos va a llevar a orar. Y también mencionamos que cuando nos va a llevar a orar, nos va a llevar a orar a un monte, y hay que subir ese monte y hay que orar en el monte, no en el monte mío, sino en el monte que Dios escoja. Por eso la Biblia habla de que no es lo mismo que yo suba al monte Sinaí a que yo suba al monte de Sión, en el aspecto del nivel de gloria que se va a manifestar. ¿Por qué? Porque cada monte representa algo. Por ejemplo, la Biblia habla de que, por ejemplo, no os habéis acercado al monte de Sión, os habéis acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, donde están los primogénitos, y comienza a hablar en el libro de Hebreos acerca de ese monte. Igual a lo que representaba el monte Sinaí era algo diferente porque representa la ley. Entonces a veces nosotros nos podemos subir a un monte de ley o nos podemos subir a un monte de la gracia, pero lo importante es que nos dirijamos según lo que el Espíritu Santo nos dirija a orar. El Espíritu Santo y Jesucristo nos va a llevar a un lugar para que vayamos a orar. Estoy hablando de términos espirituales, es decir, que Dios nos va a guiar e impulsar en una comunión con Dios Padre, porque específicamente cuando se habla de la transfiguración no se da el nombre de ese monte. Entonces tenemos que nosotros disponer nuestro corazón a ir a orar cuando Dios quiera y como Dios quiera que oremos, porque en ese momento nos va a revelar algo de Él. ¿Por qué? Porque dice, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Aquí hay, y su vestido blanco y resplandeciente. Aquí hablamos también de que cosas de que le han pasado a figuras espirituales o a hijos de Dios o a ministros de Dios o profetas de Dios, etcétera, en el antiguo pacto también nos va a acontecer a nosotros porque son manifestaciones espirituales. No significa de que el antiguo pacto encierra únicamente ciertas cosas y no se manifiesta en el nuevo pacto. También hablamos de que el nuevo pacto no realmente no se encierra en Génesis a Malaquías, ni el Nuevo Testamento se encierra prácticamente en Mateo hasta Apocalipsis, sino que realmente el antiguo pacto se encierra desde Génesis, cuando hace la promesa, en el Génesis, pero cuando se hace la promesa con Abraham, y termina prácticamente en la crucifixión. Ahí termina el nuevo pacto, el antiguo pacto, y el nuevo pacto comienza desde la crucifixión hasta que termine el tiempo de la gracia. Entonces tenemos que estar bien atentos nosotros a comprender de que hay términos espirituales que siempre se van a manifestar.
Y esto también representa de que hay cosas que en este caso, si nosotros entramos en comunión con Dios, se van a manifestar en nuestras vidas. En este caso, dice que la apariencia de su rostro se hizo otra. Podemos verlo algo similar con lo que pasó con Moisés cuando le cambió, le brillaba el rostro. También hablamos de que también hay personas actualmente que cuando oran o buscan mucho a Dios, su rostro comienza a brillar. Y son cosas de que si nosotros nos disponemos, nos va a pasar, es decir, no, es algo que va a suceder, no lo podemos prácticamente quitar, es algo lógico, es como que yo me pongo bajo el sol y yo soy blanquito, me va a poner, me voy a quemar por el sol. Pasa lo mismo con Dios. Yo me acerco a Dios, va a pasar algo en mi vida y entre más expuesto esté a la luz, más luz voy a obtener. El problema está de que a veces nosotros queremos hacer poco y obtener mucho. Entonces queremos orar 5 minutos y que prácticamente la tierra tiemble, que venga un gran fuego en mi vida. Y a veces puede pasar, pero es un aspecto de fe. Pero también a veces no pasa porque Dios necesita que nos entreguemos. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que Dios realmente necesita cuando uno ora? A veces uno requiere cosas cuando uno ora. Entonces quiere cosas para la despensa, quiere cosas para pagar pago la luz. Esa es la necesidad y concepto terrenal que nosotros buscamos por las necesidades que tenemos, que son terrenales. Pero tenemos que aprender a cambiar nuestras necesidades terrenales por necesidades espirituales o celestiales. ¿Cuáles son esas? La necesidad primordial de un ser espiritual como Dios Jehová es de que Él necesita amar. La necesidad de Dios, tal vez personas dirán, es que Dios no necesita nada. Realmente la mayor necesidad de Dios es la necesidad de amar. La necesidad de Dios es la necesidad de hacer justicia. La necesidad de Dios es de que sus hijos vayan de gloria en gloria. Dios tiene necesidades porque tiene hijos y las necesidades van enfocadas hacia los hijos o hacia situaciones que Él necesita. La necesidad de amar y la necesidad de hacer misericordia que va ligado a amar provocó de que diera a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios tiene una necesidad de una proclamación del Evangelio, por eso necesita de que todos aquellos que creen en Él se acerquen en intimidad para que Él les revele en intimidad no solo su amor, sino también lo que la persona necesita que haga para que predique el Evangelio, para que las personas se arrepientan. Por eso dice en Jeremías, si ellos hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera revelado mis palabras para que ellos se arrepintieran. Pero es lo que busca es la necesidad de comunión, la necesidad de estar delante de Él en su presencia. Y por consecuencia, cuando alguien ama, él no quiere amar 5 minutos, no quiere amar un minuto. El amor se va enfocado en una eternidad. Por eso es de que cuando termine todo esto, esta tierra, esta situación, este ciclo, como le llama la Biblia, va a venir otro que es eterno, donde vamos a estar con Él eternamente y prácticamente vamos a estar recibiendo su amor eternamente. Y también por consecuencia vamos a nosotros a brindarle el amor eternamente. Y por eso se llama adoración. Entonces el objetivo de Dios es que nosotros vayamos y conozcamos en intimidad todo lo que Él quiere otorgar y también todo lo que nosotros podamos darle a Él. Pero no nos conformemos a orar 5 minutos, no nos conformemos a a solo pedir cosas terrenales. Por eso es importante siempre, y lo que siempre he recalcado es de que busquemos realmente leer la Biblia, porque la Biblia es el mayor recurso para nuestra oración. La Biblia es el mayor recurso o la mayor materia prima que tenemos para nosotros entrar en oración. Es como cuando alguien va a hacer, por ejemplo, un mueble de carpintería, necesita madera, necesita clavos, necesita un martillo. Y también por consecuencia la habilidad, ¿para qué? Para hacer el mueble. Eso es un carpintero. Entonces, ¿qué pasa? La materia prima es la Biblia, es decir, es la madera, es el clavo, son los martillos. Esa es la materia prima, esa es la Biblia, lo que yo necesito para construirlo.
Y la capacidad para hacer las cosas es el Espíritu Santo en mí. Es el Espíritu de Dios en mí que me da la capacidad para poder hacer, en este caso, el ejemplo del carpintero, para poder hacer el mueble. Pero para eso, ¿qué necesito? Necesito la materia prima. ¿Y cuál es la materia prima? La palabra de Dios. Es la base por la cual yo me voy a mover y voy a construir algo en oración. Entonces, cuando yo voy a oración, a veces las personas dicen, Señor, no tengo palabras para hablar en oración. Y entonces se quedan cortos porque no entendemos el conocimiento de Dios. Y a veces se ha visto o hablado de personas que dicen que no tienen, que ya pidieron todo lo que tenían que pedir, ya pidieron por su casa, ya pidieron por su familia, ya pidieron por esto, ya pidieron por un montón de cosas que su mente y entendimiento alcanzan. Pero cuando leemos la Biblia, Dios va a colocar muchas cosas en nosotros. Una de ellas es quién es Dios. Si conocemos quién es Dios, vamos a conocer su identidad, su necesidad y la necesidad que Él puede colocar en mí y otras muchas cosas que la Biblia deja dar a conocer para que nosotros podamos pedir. Por ejemplo, la Biblia habla que Jesús dijo lo siguiente, dice, porque los campos ya están blancos para la siega. Orad para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Jesucristo también habla de que Él es un consejero, que también la Biblia habla que Él es el amado de las naciones, que es interesante a veces conocer de que las personas conocen a Dios, pero no conocemos una identidad tan preciosa como lo que es el amado, Dios manifestado como el amado, el deseado de las naciones, ya que no es lo mismo hablar de un rey, hablar del amado, aunque son lo mismo, pero son en diferentes manifestaciones. Ahora, ¿cómo así de que es diferente? El ejemplo que regularmente pongo es el siguiente. Cuando tenemos una persona que, por ejemplo, es un empresario, esta persona puede tener una empresa grande y esta persona que es empresario, pues también es amigo, pero es empresario. Esta persona que es empresaria también es un jefe. Esta persona que también es empresaria es esposo. Esta persona que también es empresaria también es un hijo. Pero las personas regularmente de la empresa van a decir, él es el dueño de la empresa y van a tratar al dueño de la empresa como dueño. Pero si este dueño de la empresa tiene a personas a cargo o por algún motivo tiene amigos fuera de la empresa, entonces cuando estas personas vean al empresario no lo van a ver como empresario, no lo van a ver como el dueño de la empresa en la cual trabaja. Lo van a ver como mi amigo. Él es mi amigo. Y si llegan a visitarlo a la empresa, no lo van a visitar como el dueño. Comentaba el ejemplo del empresario, cuando hablamos de identidades o manifestaciones, el empresario se va a manifestar de diferente manera. Alguien lo va a conocer como empresario, otros como amigo, otros como padre de familia. Y a veces nosotros conocemos así a Dios. A veces solo lo conocemos como su identidad de Señor, como su identidad inclusive de amigo. Pero hay identidades que son muy cercanas, como la identidad del amado. Es decir, no todos pueden conocer a un amado. El único que conoce al amado es la amada, es la novia. Cuando este empresario lo llega a visitar la esposa, todos dicen, ella es la esposa, pero la esposa no lo ve como empresario. La esposa no lo ve como tal vez como un amigo, sino que lo ve como mi esposo y se puede dirigir, no pregunta dentro de la empresa, ¿está el dueño de la empresa? Sino que pregunta, ¿está mi esposo? De igual manera, así pasa a nosotros con Jesucristo. La identidad del amado es una identidad que a veces no es muy conocida, pero tenemos que aprender a conocer. Es decir, conocemos la identidad del Padre, conocemos la identidad de Dios, conocemos la identidad, inclusive la identidad de Rey, también tal vez no es casi tan conocida. O sea, cuando hablo de conocida, estoy hablando de que la sepamos cómo es esa identidad en intimidad, no en el sentido de que sé que Dios es Rey, porque regularmente la Biblia dice que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y es muy conocido de que Él es un Rey, pero cuando hablo de conocer la identidad, estoy haciendo referencia al impacto de esa identidad en mí y cómo eso va a manifestarse. Por ejemplo,
el mismo ejemplo que hablamos de la persona que es empresario, es amigo, es esposo y él es padre de familia, o inclusive él es un hijo. Es decir, delante de la mamá él no es el dueño de la empresa, sino que delante de la mamá él es mi hijo, o delante del papá él es mi hijo amado. Entonces son diferentes identidades y por consecuencia delante de la empresa él se va a comportar de una manera tal vez hasta puede ser rígida, delante de los amigos va a ser un poquito más suelto, delante de la esposa va a ser más, con más confianza, igual delante de los padres va a tener una actitud un poco también diferente. Siempre es la misma persona, pero con diferentes identidades. Eh, Cuando hablo de esto, igual cuando si el padre es hijo, se va a comportar de alguna manera con sus hijos, inclusive va a ser como una manera tal vez divertida, pero es el nivel de comunión o identidad. Entonces, cuando yo hablo de una identidad de rey, son varios aspectos que manifiesta un rey. Una de ellos, las manifestaciones de un rey, en este caso, si él es rey y yo puedo tener diferentes identidades heredadas de este rey. La Biblia habla de que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Es decir, para yo conocer mi identidad, tengo que conocer la identidad de Dios. ¿Por qué? Porque mi identidad deriva de la identidad de Él. Si Él es un rey, significa que yo soy príncipe, pero a la vez que soy príncipe, también soy un siervo. Y a la vez que soy un siervo, también soy un guerrero, o voy a ser educado para ser un guerrero. El ejemplo de eso se ve, por ejemplo, en el caso de Saúl y Jonatán, que prácticamente Saúl era el rey, pero a la vez tenía su siervo que era su hijo Jonatán, y también Jonatán lo acompañaba en la guerra. De igual manera, pasa con Dios Jehová. La Biblia dice que Jehová es varón de guerra y que Él es rey, y por consecuencia conocemos al príncipe de paz que se llama Jesucristo su Hijo, y Jesucristo también fue un hombre de guerra. Realmente Jesús, como ya conocemos, Jesús representa a David, que mata a un Goliat, que él es un guerrero, prácticamente es un hombre de guerra. Pero esas identidades van a manifestar algo. Por ejemplo, el amado va a manifestar una dulzura, una comunión de amores, un deleite, como habla el libro de Cantares, y otras manifestaciones como la alcoba, que va a manifestar un amor, una dulzura plena en esos amores para poder deleitarnos en esos amores, como lo habla Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 2, que dice, oh, si él me besare con los besos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino. Entonces, esa es una manifestación que no se hace a un amigo, por así decirlo, no se hace a un hijo, no se hace a ¿qué le dijera? A un empresario o a un rey, se hace a un amado, a quien aquel se ama en esa magnitud de amor. Entonces, cuando la mujer de Cantares expresa, oh, si él me besare con los besos de su boca, y también en otro pasaje dice, si entraremos en su recámara y tendré amores con él hasta la mañana, significa de que es un amor de comunión, de conocimiento del amado, que no es lo mismo adentrar en una adoración a un rey. Porque la identidad son diferentes, porque uno conoce de diferente manera a Dios. A esto quiero llegar a entender con la manifestación del monte, de la transfiguración. Vamos a conocer una figura diferente de Dios, porque Él se va a manifestar, Él se va a transfigurar mientras yo esté con Él en oración. Es el versículo 29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Y su vestido blanco y resplandeciente, es decir, como vuelvo a resaltar, cuando Dios nos lleve a orar y que nos diga, ven, vamos a orar, Él en ese momento va a transfigurarse, es decir, va a cambiar de figura, va a cambiar. Cuando hablamos de figura, hablamos de esto, de rey, de amado, de Señor. Van a ver cosas de que Él nos va a dar a conocer de quién es Él. Y que nosotros debemos estar atentos a eso para mostrarnos e identificar, oh, el amado, acabo de ver al amado, acabo de ver al deseado de las naciones, al rey, al hacedor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Un ejemplo de esto que puedo colocarlo para que vean que no estoy inventando cosas. La Biblia habla cuando a Moisés se le manifestó Jehová, y prácticamente le dijo a Moisés, con mi nombre Jehová no me di a conocer a Abraham.
sino me di a conocer a él como el omnipotente. Mas a ti me doy a conocer como Jehová de los ejércitos. Entonces queda a conocer de que Abraham no conoció a Dios como Jehová de los ejércitos, pero Moisés sí lo conoció como Jehová de los ejércitos. Entonces, esa manifestación de ese conocimiento de identidad lleva a una misión. Es decir, el conocimiento del Shaddai, del omnipotente, Abraham lo llevó al tener fe, en creer que Él es el Shaddai, el Todopoderoso, el que tiene todo el poder, y ese todo poder se manifiesta en tener la fe, en saber de aquel que prometió. No solo iba a darle un hijo a través de 100 años de vida, y que aparentemente físicamente una persona de 100 años no puede tener hijos porque es anciano, prácticamente aparentemente no tiene la capacidad, tanto él como su mujer, aparte del hecho de que la esposa no tenía no era estéril, y por punto, cuando se manifiesta ese Shaddai, el Todopoderoso, al creer en esa promesa de ese conocer que Él es el Shaddai, el Todopoderoso da a luz a un hijo llamado Isaac sobre prácticamente todo pronóstico. También el creer que podía levantar a Isaac de entre las cenizas manifiesta la intimidad del conocimiento de Abraham hacia Shaddai, es decir, hacia Dios como el Todopoderoso. Cuando vemos a un Moisés que se le manifiesta como Jehová, varón de guerra, vemos a un Moisés que tiene un confrontamiento espiritual con entes espirituales como el faraón y otros aspectos que pueden darse a conocer, y ese conocimiento, no solo en la confianza de la guerra que él peleó, Jehová, con los hijos de Israel, se manifestó también en cánticos de alabanza después de ver la derrota a los enemigos, y el cántico que manifiesta Moisés es un cántico de Dios como varón de guerra, cuando se habla en el Éxodo y que María toma el pandero y comienza a danzar. Por ejemplo, podemos ver el otro acto cuando Moisés también pelea y dice Jehová es mi bandera, y ahí se manifiesta Jehová como estandarte. Podemos verlo también en el libro de Jueces cuando lo que es Gedeón levanta un altar indicando que él es Jehová Shalom, porque él va a manifestar la paz sobre Israel. Entonces, en diferentes aspectos vemos diferentes conocimientos de intimidad que tiene cada persona, y al que hay que llegar también a conocer, no solo es al Shaddai, no solo es a Jehová como guerrero, porque a veces lo que pasa es que nos queremos quedar enciclados en una identidad de Dios. Es decir, nos quedamos atrapados en la identidad de Jehová mi guerrero y queremos andar en guerra espiritual a cada rato. Nos quedamos enciclados en Jehová Shalom, que solo queremos andar en paz y acostados en una gran hamaca y volteándonos cada día ahí. A veces nos quedamos enciclados con Jehová proveedor, decir que Dios me va a proveer de la luz, del teléfono, del agua, pero no conocemos la identidad plena de lo que representa cada identidad. Y una de las identidades que hay que conocer es la identidad del amado, para aprender a tener esos amores en intimidad con Dios, porque vamos a conocer esa transfiguración, que Él se transfigura y se vuelve, y lo conocemos como el amado, una apariencia que no conocíamos, una manifestación que no conocíamos, una identidad que no conocíamos. Y esas identidades a veces se manifiestan por fe y por conocimiento, y por eso es importante leer la escritura, leer la palabra. Si nosotros leemos cuando Jesús iba a ser bautizado, y cuando fue bautizado por Juan, que el Espíritu Santo desciende sobre él, dice la escritura, este es mi hijo el amado, este es mi hijo amado en quien mi alma se deleita. Pero eso lo traducen las versiones como la Reina Valera, creo que incluso la Biblia de las Américas. Pero cuando vamos a leer la Biblia textual, la tercera edición, no dice este es mi hijo amado en cual mi alma se deleita, sino que dice este es mi hijo el amado en el cual mi alma se deleita. No es lo mismo decir este es mi hijo amado a decir este es mi hijo el amado. También vemos, por ejemplo, en Efesios, si no estoy mal, versículo 6, dice en el cual, vamos a leer ese versículo para que veamos, para que no se me olvide, y para que veamos la manifestación que él habla del amado, el amado de las naciones. Vamos a ver esos Efesios versículo 1, creo que es capítulo 1, versículo 6. Porque es una identidad que necesitamos conocer, Efesios. Y que no solo conocer, sino que vivirla también todos los días.
No sé. Perdón, puse el versículo, capítulo 6, perdón. El versículo 6, capítulo. Ok, dice aquí. Entonces veamos, aquí está el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces aquí habla del amado, no del rey, no del Señor, no del todopoderoso, no del consejero. Habla del amado. Cuando yo voy con un consejero, ¿a qué voy? A pedir consejo. Si voy con el consolador, ¿a qué voy a pedir? Voy a pedir consuelo. Pero ¿a qué me voy a acercar al amado? La misma palabra indica amado, significa que voy a buscar amores con el amado. La identidad no es la misma, igual con un rey. Al rey a veces se va a pedir consejo, al rey se le acompaña en guerra, al rey inclusive se le acompaña en celebración de júbilos por la victoria de la guerra. Hay muchas cosas que representa el reinado, y el reinado también, esas manifestaciones como las alabanzas de júbilo son parte de un reinado. Pero en el amor no, en el amado se manifiesta en alcoba. Y hay una pauta acá que hemos estado resaltando con el llamado a oración, que es el versículo 28 que hemos estado hablando. Que el llamado a oración que habla y subió al monte y tomó a Pedro, y también entre tanto que oraba, es decir, que ellos aceptaron el llamado a oración, y como aceptaron el llamado a oración al monte, por consecuencia les pudo transmitir la transfiguración, el cambio de forma, el mostrarle la identidad. Ahora veamos algo, cuando leemos el libro de Cantares, vemos de que también hay un llamamiento a amores, a un nivel de comunión. El problema está que la mujer de Cantares no aceptó el llamado, porque decía ella, es tarde, yo ya me he bañado, ya estoy acostada, mi amado está a las puertas, pero mi amado se fue. Entonces Dios llama, está constantemente buscando los amores, por eso les menciono de que el amado, es decir, Dios constantemente está llamándonos, pero a veces nosotros no aceptamos el llamado, y este llamado es a comunión, tanto en oración como en lectura, porque cuando Él me llama a leer su palabra es porque Él me quiere dar a conocer quién es Él, y si yo acepto el llamado a la lectura, yo voy a conocer a través de la Biblia quién es Él, y por consecuencia ese conocer de Él lo voy a trasladar a una oración y también a una forma de vida. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el conocimiento de saber que yo tengo un padre y este padre es rey, al conocer de que solo tengo un padre, porque la pregunta es quién es este padre. Si yo conozco que mi padre es un rey o que mi padre es un sacerdote, significa que yo tengo que obtener su oficio. La Biblia habla que regularmente la persona que era padre tenía que enseñar el oficio al hijo. Es decir, el oficio de un carpintero, el papá le tenía que enseñar la carpintería al hijo. Por eso vemos de que Jesús fue carpintero, porque José era carpintero. Entonces José le enseñó su oficio a su hijo. En este caso Jesús como adoptivo. Pero el Dios Padre, que tenía un oficio sacerdotal, le enseña el sacerdocio a Jesús. También este rey le enseña el oficio de reinado a su hijo, que es Jesucristo, y también el Señor Jehová le enseña el oficio a su Hijo Jesús de ser Señor, y también Jehová, que es hacedor de maravillas, le enseña este oficio a Jesucristo, y también Jehová, que es todopoderoso, le enseña ese oficio a Jesús como el todopoderoso. Entonces, son oficios que son enseñados, son naturalezas que son enseñadas y transmitidas, que nosotros tenemos que aprender a conocer y a tomar, porque tengo un padre que no solo es rey, sino también sacerdote. Tengo un padre que también es el amado, que me va a enseñar por consecuencia a amar. No solo amar a mi prójimo, no solo a tener un nivel de intimidad y comunión con mi amado, sino también aprender a amar a mi familia, aprender a amar a mis hijos, si alguien tuviera, a la esposa también, ¿me entienden? Y esto es algo que marca Pablo en uno de los pasajes, porque dice, mujeres, sujetados a vuestros maridos, y maridos, amad a vuestras mujeres. Es decir, que nosotros como varones tenemos que aprender a amar, que tal vez la mujer tiene la mayor facilidad de demostrar un amor, por así decirlo, pero no se sujeta, es decir, no es obediente, pero el varón tal vez sí es obediente, pero no ha aprendido a manifestar amores.
Entonces nosotros tenemos que aprender a ver a Cristo en oración y a leer su palabra para conocer cómo es Cristo y cómo aprender de él y de su oficio. Como el oficio ministerial también, que es algo importante que también tenemos que aprender. Cuando hablo de sacerdocio, estoy hablando generalizado y dentro de eso incluye el ministerio. Es decir, Jehová es de alguna manera profeta, por consecuencia le enseña a su hijo a ser profeta. También es el ministerio apostólico, magistral, pastoral, evangelístico, todo lo supo entender Jesús. Y también cuando nosotros vemos a Jesús a través de la Biblia, esos oficios los tenemos que aprender. Ahora, ¿quiere decir que yo tenga que tener los 5 ministerios? No. Lo que quiero decir es de que los ministerios realmente representan naturalezas, solo que esas naturalezas se vuelven exponenciales. ¿Cómo así? Una persona a nivel terrenal aprende viene y busca ser administrador de empresas. Entonces otra persona pues busca ser médico, otra persona busca ser, qué sé yo, arquitecto. Entonces ellos llegaron a un nivel exponencial de su materia. ¿Pero qué significa? No significa de que yo si soy una persona que estoy siendo, qué sé yo, ingeniero de sistemas o otra persona que es médico no tiene que saber algo de administración. Tiene que conocer algo de administración. Es más, por ejemplo, en mi carrera que fue ingeniería en sistemas, le enseñan a uno cursos de administración de empresas, pero no le enseñan no son los 5 años que un administrador de empresas aprendió, pero sí son, qué sé yo, creo que es un año, o contándolo por así decirlo, de cursos de administración de empresas. No entran en profundidad, solo tocan varios aspectos generales. Y igual son los ministerios, es decir, todas las personas te tienen que aprender a mover en los 5 ministerios, todas, sin excluir personas. Todas las personas tienen que aprender a moverse apostólicamente, proféticamente, evangelísticamente, pastoralmente y magistralmente. En esos 5 ministerios, todas las personas, absolutamente sin excepción, se tienen que aprender a mover en los 5 ministerios. Ahora, aparte es ya entrar dentro del oficio profético, apostólico y demás. Eso ya cambia porque eso ya es algo que Dios decidió en una naturaleza sobre una persona y le colocó esa naturaleza porque esa naturaleza la tiene que enseñar. Entonces todos tienen que tener, ¿por qué? Porque realmente cuando hablamos de ministerios, y perdón que yo me vaya ahorita hasta los ministerios, porque alguien dirá, ¿y por qué no voy a hablar del amado? Porque realmente cada ministerio son naturalezas que van a dar a conocer al amado, pero que no todos conocen al amado o las demás identidades de Dios, porque a veces no conocemos los fluides que se manejan proféticamente. Es decir, no es lo mismo que yo adore o alabe a Dios proféticamente al amado, a que lo haga alguien de manera magistral, a manera evangelística o magistral o apostólica acerca del amado, porque son esencias que hay que obtener para manifestar o dar a conocer o a vivir al amado. ¿Por qué? Porque tanto lo apostólico profético son naturalezas que tenemos que aprender a vivir, que no representan, por ejemplo, un evangelista no representa necesariamente el hecho de evangelizar, sino que qué comunión tiene el evangelista con el amado que lo lleva a evangelizar. ¿Qué naturaleza tiene un profeta al entrar pegado con Dios y eso lo lleve a manifestar su ministerio profético? Es decir, a veces solo vemos de que el profeta profetiza, que el evangelista evangeliza, que el maestro enseña, pero no vemos qué es lo que lo mueve o qué comunión tiene con aquel que le enseña, por lo cual le lleva a entender la importancia de la enseñanza. Desde ahí va mi punto. Entonces, cuando yo conozco la naturaleza espiritual de un profeta, que para mí un profeta es aquel que habita en la omnisciencia de Dios, por consecuencia, al habitar en esa omnisciencia, va a manifestar la palabra profética. Pero al nivel de comunión que va a tener con este amado, en esta omnisciencia, va a trasladar el conocimiento del amado en esa identidad. Es decir, no es lo mismo un profeta que conoce al amado a un apostólico o evangelístico en esa comunión. Porque necesitamos aprender de todos esos ministerios porque todos nos van a dar diferentes dimensiones del avance. Lo voy a poner de este aspecto. Lo voy a describir de esta manera para que veamos un poco los ministerios conforme al conocimiento del amado.
porque estamos hablando de la transfiguración. Hagamos de cuenta que algo profético puede ser, lo voy a poner así, de esta manera, de lo que yo conozco lo profético, o de las otras situaciones que se dan en la Biblia acerca del conocimiento de la mano. Perdón. Podemos ver a un ministerio apostólico, por ejemplo, cuando hagamos de cuenta que alguien esté con una amada y coloca rosas en la cama y todo lo llena de perfumes y ungüentos, y esa es una manifestación profética del amado. Es decir, se manifestó por medio de un acto profético para que la dimensión completa esté para amar al amado, o a la amada, en este caso cuando hablamos de un matrimonio. Un aspecto tal vez magistral o apostólico lo podemos ver como también en el libro de Cantares, cuando dice específicamente de tú eres hermosa, amada mía, tus pechos son como tal cosa, tus ojos son como tal situación, que tus labios son como miel, etcétera. Entonces está describiendo figuras y está manifestando una manera poética o apostólica de referirse al amado. El profético no, el profético manifestó un acto para entrar en un amor, pero el apostólico está manifestando y dando figuras de cómo es la amada y de manera poética para adentrarse en un mayor amor con la amada. De lo mismo podemos hablar con lo magistral, con lo evangelístico, inclusive con lo pastoral. ¿Por qué? Porque se manifiestan diferentes en comunión de amores con el amado, y eso es lo que tenemos que aprender a conocer. Y por eso es la importancia de Dios de los 5 ministerios sobre la iglesia, porque por eso dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento de Dios, porque la idea de los ministros es capacitar a los santos. Pero esa capacitación se basa en el entendimiento de quién es Dios y cómo movernos en esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no es la misma comunión en identidades. Por ejemplo, un sacerdote conocía a un rey y le servía al rey, pero no iba en guerra con el rey, sino que su oficio era entrar y disponer si debían ir o no, o otras situaciones que el sacerdote o el profeta debía cumplir con el rey. Pero vemos otros que eran de otro oficio, que sí eran guerreros, que estaban a cargo del rey y iban a la guerra. Y puede ser que había otros oficios dentro del mismo reinado que eran del conocimiento, conocían a un rey y le servían a ese rey, pero se manifestaban diferente. ¿Qué quiero dar a entender con esto? De que si leemos la Biblia, si nosotros buscamos entrar en esta comunión, que Dios nos llame, tanto en la lectura de la Biblia como nos llame a oración, Dios se va a transfigurar. Es decir, nos va a mostrar una figura de quién es Él, una identidad que no conocemos, en este caso como la del amado, como la del rey, como la del señorío, como la de la deidad, etcétera, etcétera, para que nosotros adquiramos una identidad nueva. Nueva en el sentido de que no la conocía, porque si Él es el amado, ¿qué identidades me pertenecen? ¿Qué identidad quiere que yo adquiera? Porque si yo sé que si Él es un rey, yo soy un príncipe, yo soy también un hijo. Si Él es un sacerdote, yo soy también parte de un sacerdocio, también soy un hijo. Si Él es un señorío, representa que también yo soy yo no necesariamente soy un señor, yo me convierto en un esclavo y por consecuencia también soy un hijo, porque la Biblia dice que un niño y un heredero y un esclavo no son, en nada se diferencian. Entonces, si yo conozco la identidad del amado, la pregunta es ¿quién soy yo? Si Él es el amado. Entonces, si Él es el amado, pues yo me represento en diferentes maneras. Una es de que yo soy amado también, porque cuando Él me ama, yo me siento amado. Entonces, yo agarro una identidad de amado. De amado no en el sentido que yo esté amando, sino amado en el sentido que yo estoy recibiendo este amor. Yo tengo que estar propenso a recibir el amor de Dios. Segundo, también que me da una identidad de iglesia, de novia, porque yo ahora soy la amada. Por así decirlo, en el caso de las personas que son amadas, no son ministros, sino que son amadas. Entonces yo soy la amada, es decir, la persona va a ser amada, es parte de la iglesia. Y la única que puede tener ese nivel de amores de dimensión pleno es la iglesia. Y por consecuencia, al tener esa identidad, tiene la capacidad, por así decirlo, de exigir en amores a su amado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que los esposos no se nieguen mutuamente. La Biblia habla, el Pablo dice que no se deben de negar. Cuando habla de negarse es cuando, por ejemplo, el esposo dice, mira, amiga, conozcámonos, diría la Biblia, en el aspecto de tener una relación sexual de amores.
Entonces, cuando habla de no se nieguen, decir que una esposa castiga al esposo y diga, mira, no te voy a dar nada porque me trataste mal. Entonces la Biblia dice, no se nieguen uno al otro, es decir, dense en amores. Entonces, ¿qué significa? De que si la persona logra conocer su identidad de amores, su identidad de novia, de esposa o de amado, cuando vaya delante de Dios y le exija a Dios, por así decirlo, mira, necesito tener amores contigo, Dios no se puede negar, porque la Biblia dice que tiene una novia que se llama la iglesia y no se puede negar en amores. Viceversa, también significa de que si Dios me dice, mira, quiero estar contigo hoy para tener amores contigo en comunión, nosotros no nos tenemos que negar porque el amado, el esposo, está exigiendo amores y la Biblia dice que no se tienen que negar el uno al otro. Y eso lo dice la Biblia en 1 Corintios, si no estoy mal, y creo que también en Efesios, y también manifiestan diferentes dimensiones. Significa que también Dios puede venir en la madrugada, buscar amores con nosotros y nosotros levantarnos de madrugada a tener amores con el amado. No solo verlo como, Dios me está llevando a la madrugada porque claro, tengo que orar, porque tengo guerra espiritual, sino también el entendimiento del amor del amado. Debemos buscar ese conocimiento y eso lo vamos a lograr cuando hagamos lo que está aquí en la transfiguración, del 28 al 29. Que Dios nos tome, nos lleve al monte y nosotros oremos. Si nosotros nos invita a Dios a orar y nosotros no vamos a orar, vamos a perder manifestaciones del conocimiento de Dios. Igual manera esto se puede aplicar con la lectura, se puede aplicar con el ayuno, se puede aplicar con la alabanza, se puede aplicar con la adoración, con cualquier aspecto que Dios motive a alguien e invite a la alabanza. Muchas personas quieren adorar, pero no quieren alabar. Las manifestaciones que se van a dar en adoración no van a ser las mismas que se van a manifestar en alabanza, porque en adoración yo no alabo a un Dios de guerra, o no se va a manifestar una guerra completa espiritual, o conocer al Dios todopoderoso al hacedor, al varón de guerra. Son diferentes dimensiones, inclusive al reinado. No es lo mismo una adoración al rey que una alabanza al rey. Entonces son dimensiones que Dios quiere que conozcamos, pero que por nosotros no aceptar el llamado a esa comunión, no podemos conocer la transfiguración. Es decir, no podemos conocer esa otra figura de Dios, porque hay un cambio. Es decir, hay una transfiguración, por ejemplo, la transfiguración del cordero al león. ¿Por qué? Porque cuando lo vemos en el libro de los evangelios se ve a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero después sufre una transfiguración. ¿Qué transfiguración? Porque ahora pasa de ser cordero a ser león. Es decir, pasa de ser aquel humilde, ahora a ser rey de reyes y señor de señores, porque eso representa el león de la tribu de Judá. Entonces ahí vemos una transfiguración, por eso que vemos de que en Juan lo muestra como el Cordero de Dios, etc. Pero luego el mismo Juan en el Apocalipsis ya se lo muestra de diferente manera. Hay una transfiguración. Entonces Dios necesita que leamos la Biblia para conocer esa transfiguración, para que vayamos a orar, para que vayamos a leer, para que vayamos en comunión de alabanza, en adoración. Y Él en medio de toda esa comunión nos va a mostrar su transfiguración, su gloria, una gloria diferente, algo que no entendemos y conocemos, pero que la va a revelar, pero solo y únicamente aquellos que acepten el llamado a la comunión, no que yo vaya a orar y yo voy a decir, yo voy a orar ahorita y me voy a poner de rodillas y Padre, en el nombre de Jesús te pido. Sino el hecho es de que Él me invite. No es lo mismo que yo venga y le diga a alguien, mira, vamos a mi casa, a que Él me diga, mira, vamos a mi casa. Mi casa puede ser un cuartito y yo lo meto ahí, mira, aquí está mi casa, te la presento. Ok, ahora vamos a mi casa. Y Él me lleva y es un gran palacio y me comienza a decir, mira, este salón sirve para esto, este otro salón sirve para otra cosa. Y yo paso todo el día que me explique cómo es la casa. Y en mi casa, pues prácticamente en un minuto, mira, esta es mi casa y aquí es la cocina, aquí es el patio, aquí es el comedor, aquí es el dormitorio, aquí es todo. Es lo mismo con Dios, no es lo mismo que Él me invite a orar, que me diga, mira, ven, vamos a orar, a que yo vaya a orar. ¿Por qué? Porque si Él me está invitando, significa que Él tiene algo especial para mí, porque Él me está invitando. En este caso invitó a Pedro, a Juan y a Jacobo a conocer el nivel de comunión que Él tenía. Y a consecuencia de eso sufrió una comunión con ellos. No fue la misma invitación que Dios le hizo cuando iba a la cruz y les dijo, vengan, oren conmigo, porque mi alma está triste hasta la muerte.
Entonces, ahí también nos invitó a orar, pero la dimensión fue diferente, porque ya iba a la cruz. Aquí iba previo a la ida de la cruz. Entonces, las dimensiones cambiaron. La invitación fue la misma, vengan y vamos a orar, pero hubo diferentes dimensiones en esa invitación. Esta fue para manifestar un nivel de gloria, la otra sí fue para un nivel de guerra espiritual, y otras invitaciones como Jesús le hizo, vengan, cuando entra Pedro, Jacobo y Juan, él dice, vengan y les muestra la resurrección de alguien, porque es Dios invitando a una comunión, pero si no aceptamos la invitación, no vamos a poder ver esas glorias que Dios manifiesta. Por eso tenemos que aprender a percibir cuándo es que nos invita a la comunión. Uno puede estar viendo televisión y nos dice, ven, vamos a orar. Uno de repente siente en el corazón o piensa de repente, debería estar orando. Ahí son invitaciones que Dios está dando para que vayamos a orar. Y a veces nosotros las rechazamos. Al rechazar eso, estamos prácticamente impidiendo que una gloria de Dios se manifieste o un conocimiento de Dios se manifieste en mi vida. Entonces, no sé qué tanto leo hoy, pero ya son las 7. Entonces, vamos a finalizar acá, ya son las 7. También se nos cortó un poco el tiempo porque, perdonen, hay que por algún motivo se me fue el internet. Bueno, yo ya sé por qué me fue el internet. Entonces vamos a orar buscando esto, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poder conocerle a Él como el amado, y no solo como el amado, porque este es un ejemplo que tomé porque tal vez no es algo tan conocido, o por lo menos yo no, cuando había hablado con ciertas personas, no he visto que conocen tanto al amado, y por eso lo resalto. A veces se conoce como Dios, como Señor, como Rey, pero no hay otras manifestaciones como el Consolador, el Príncipe de Paz, pero uno de los mayores deleites que muestra la Biblia es el amado. Entonces vamos a orar por eso, no únicamente para conocer al amado de las naciones, en ese amor como lo muestra el libro de Cantares, sino también las diferentes transfiguraciones que Dios puede manifestarnos en nuestras vidas, es decir, lo podemos ver a Él como un ministro, como un apóstol, profeta, etcétera, o como el Rey de Reyes, o como el Consolador, el Príncipe de Paz, el Varón de Guerra, el Consolador, etcétera, etcétera, que tenemos que aprender a conocer quién es Él. Ya mencioné que son manifestaciones, Él es el mismo, las manifestaciones de Él cambian, las identidades de Él cambian, como el ejemplo que pusimos del empresario, que es amigo, que es esposo, que es hijo, etcétera. Así que tenemos que conocer, aprender a conocer a Dios de todo en todo. ¿Por qué? Porque todo lo que Él representa, yo soy un derivado o una semejanza de quien es Él. Así que vamos a orar para todo esto y para que el Señor amado nos guíe y nos ayude para poder conocerle y aprender a aceptar también sus llamados a comunión, porque Él se quiere revelar a nosotros de algo que a veces no conocemos, o no, o si pensamos que lo conocemos, no lo conocemos realmente. No es lo mismo que se lo cuenten a uno, que uno lo viva. Es decir, a Pedro, Jacobo y Juan después dijeron, no, es que vimos a Jesús transfigurado. Y ellos dijeron, ah, sí, es que Jesús se transfiguró. Pero realmente el que vio eso fue Pedro, Jacobo y Juan. Entonces nosotros no solo debemos orar por esto, de lo que hemos oído de alguien, buscar vivirlo delante de Dios. Así que oremos, Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti para esta necesidad de conocimiento de ti, esta necesidad de conocerte en plenitud de gloria, de saber quién tú eres, cómo eres y lo que harás en nuestras vidas. Suplicamos, amado Padre y Cordero, que nos ayudes y nos guíes cada día para poder entregarnos a ti con todo nuestro corazón, con todo nuestro anhelo, para conocerte como el amado, para conocerte como nuestro Rey y Señor, para conocerte en esa plenitud de gloria, porque tenemos conocimiento de ti, pero no es pleno. Tu palabra dice, lo indicó el apóstol Pablo, de que el que piense que conoce algo no lo conoce como lo debe conocer. Así que hoy necesitamos el conocimiento del amado, del Señor, del Salvador, del Consolador, del Hacedor de maravillas. Queremos conocerte a ti. Queremos aceptar cada vez que tú nos llames a comunión, por muy temprano que sea o por muy noche que sea. Ayúdanos, por favor, a aceptar el llamado a orar, el llamado a leer tu palabra, el llamado a estudiar tu palabra, el llamado a meditar en tu palabra, a cualquier llamado en comunión, tanto de alabanza o adoración. Ayúdanos a aceptarlo, Padre, para realmente conocerte de una manera que no hemos conocido de ti. En este caso, como te le manifestaste a los demás apóstoles por la transfiguración. Ayúdanos, por favor, Padre, a conocer estas transfiguraciones, por consecuencia, a un nivel de gloria que no conocemos.
Y por consecuencia, al conocer tu identidad, saber quién tú eres, vamos a conocer quién yo soy, cómo soy también, cómo debería de ser. Te damos las gracias y la gloria a ti, Padre. Ayúdanos también al conocimiento ministerial, no únicamente en el sentido de hacer una obra ministerial, sino entender que es una naturaleza que se hereda de ti y que esa naturaleza adquirida va a llevar a la proclamación de algo mayor, que es tu evangelio. Así que te damos las gracias, Padre. Te pedimos y necesitamos, ayúdanos, convéncenos, por favor, en el nombre de Jesús, para arrepentirnos y asimismo ir en pos del amado de las naciones y tener el sentir en nuestro corazón, como lo dijo la mujer de Cantares, o si él me besare con los besos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino. Ayúdanos, por favor, también a buscar sentirnos amados delante de ti y no menospreciarnos a nosotros mismos, no pensar que nadie nos ama y demás situaciones, sino entender de que si tú eres el amado, manifiestas ese amor y por consecuencia adquiero la identidad de que soy amado. Y una de las demostraciones más grandes fue a través de tu sacrificio en la cruz. Te ruego, Padre, para aquella persona que no se sienta amada hoy, manifiéstate tú como el amado en su vida y que él o ella pueda percibir tu bendito y precioso amor en sus corazones y en sus vidas y se pueda sentir amado y que sea convencido de ello. Saber de que él no tiene que pedir un acto que si tú eres el amado que se manifieste X o Y, Z, sino que tú ya lo hiciste a través de la cruz del Calvario. Pero también ayúdalo para que sea convencida esta persona o que todos nosotros seamos convencidos para entender que somos amados y no mendigar amor en el mundo, no mendigar el amor en un hombre, no mendigar el amor en una mujer o en amigos, más bien y venir delante de ti, porque tú nos darás ese amor pleno y completo, porque tú lo quieres dar y lo quieres ministrar a nuestras vidas. Porque tu palabra dice, cuando hablan los esposos, no se nieguen el uno al otro. Ayúdanos a no negarnos a ti y sabemos de que si pedimos delante de ti amores, tú nos lo vas a brindar, porque tu palabra dice que no se nieguen el uno al otro. Así que te damos las gracias, amado Padre y Cordero, amado Dios y Salvador. A ti la gloria y la honra, honor, poder y alabanza. Entonces, Dios los bendiga a todos. Un gusto estar aquí. Perdonen por la interrupción de la caída del internet. Esperando en Dios, pues que busquemos más de Él. Y siempre les comento que estamos en diferentes redes sociales, transmitiendo en vivo, como Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, BK y algunas otras redes transmitiendo en vivo. También creo que en The Live y otras que voy a ir anunciando. Y también otro contenido que es como Reddit, Pinterest, coloco también contenido que distribuyo en diferentes redes. Y que Dios los bendiga, los guarde y los proteja, que su corazón sea establecido en integridad y corazón. Y Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones a todos y un paz y gozo a sus vidas. Gracias por leer con nosotros. Bendiciones.